Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener una biografía que ustedes me estuvieron solicitando mucho en la casilla de los comentarios y es la vida de Benito Pérez Galdós. Un escritor muy importante, un escritor español, de hecho es considerado por los críticos como el segundo mejor escritor español de todos los tiempos, solo teniendo delante a Miguel de Cervantes. La vida de Benito Pérez Galdós pareciera ser una vida tranquila, una vida de un hombre que se dedicó a la literatura y a la política, pero que he descubierto que fue un gran mujeriego. Así que como lo veían, tranquilito, lo voy a decir en buen nicaragüense, se pasaba llevando a las esposas de sus mejores amigos, a las hijas, a las novias. Entonces, pues, detrás de esta personalidad tranquila, callada, porque realmente era así, se escondía un hombre con muchos apetitos físicos. Así que vamos a hablar un poco también de esas curiosidades de la vida de Benito Pérez Galdós. Si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, ya sabes, suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte el link de este video en tus redes sociales para que más personas lleguen a este canal. Ya somos 30.000 suscriptores, me siento muy contenta por eso. Espero que vayamos por los 40.000, por los 50.000, por los 60.000 y finalmente por esa amada placa de los 100.000 que yo sé que juntos un día la vamos a tener. También les recuerdo que si quieren recibir asesorías personalizadas vía Meet en inglés o en español conmigo, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme al lado de suscribirme. Ahí están los diferentes niveles de membresía que ofrezco. Si deseas ayuda para la elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, análisis de poemas, redacción de microrrelatos o si quieres contratarme para que sea tu tutora de tesis. Esos pagos se hacen vía YouTube, que es completamente seguro. Son pagos mensuales que puedes cancelar en cualquier momento. También me puedes enviar un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com si deseas más información. También recordarles que tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos en nuestro nuevo segmento que ya prácticamente es de todas las semanas de biografías, que a ustedes les ha gustado mucho, a mí también, porque yo soy una mujer muy curiosa, porque como siempre les he dicho, mi primera carrera fue comunicación social y mi segunda carrera fue ciencias de la educación. Entonces, pues me da mucha curiosidad investigar la vida de los escritores y me fascina descubrir que son personajes como tú o como yo, que tuvieron problemas, enfermedades, problemas amorosos, inconvenientes y que detrás de todo gran genio se oculta también un ser humano. Y ese es el objetivo de estas biografías, que ustedes descubran más sobre la vida de estos maravillosos autores. También quiero agradecerle a las personas que envían su donativo todos los meses a este canal. Si quieres convertirte en patrocinador, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y elegir cualquier nivel para enviar donativos todos los meses. Puedes enviar $2.49, $14.99, $34.99. Agradezco a Janet, a Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica por el donativo que envían todos los meses. Y recordarles como siempre que puedo impartirles clase vía Meet, completamente en línea, si desean ayuda, si quieren que los prepare para un examen de admisión en la universidad, si están tomando un curso de literatura y están a punto de reprobar, probablemente lo que necesitan simplemente es el acompañamiento de una pedagoga con experiencia. Así que ustedes pueden contratar mis servicios. Ahí están los niveles de precios, $99.99, $249, $399, en dependencia de sus necesidades. Bueno, vamos a movernos al personaje que nos compete, Benito Pérez Galdós, el mujeriego empedernido que tuvo fobia al compromiso. Porque ahí donde lo ven, Benito Pérez Galdós se ve como muy tranquilo, un hombre pues muy callado porque lo era. Vamos a hablar un poquito de por qué era callado. Él fue el menor de muchísimos hermanos, fue un niño muy sobreprotegido, pero de una u otra forma siempre buscó la presencia de una mujer en su vida.
y fue un hombre muy mujeriego. Esto se ha descubierto bastante reciente porque Benito Pérez Galdós era muy celoso de su vida personal. Así que se conocía mucho de su faceta como escritor, de su faceta como político, pero prácticamente de su vida personal no se sabía nada. Hasta hace poco tiempo que se descubrieron los nombres, que fueron muchos, se van a quedar sorprendidos. Tuvo además una hija natural con la cual mantuvo una mala relación, hay que decirlo. Y también hay que decir, para que ustedes, caballeros, aprendan, que cuando un hombre no tiene estabilidad en su vida marital, con una mujer o con un hombre, no importa su opción, eso trae como consecuencia que en la vejez estas personas mueran solas. Y eso fue lo que le pasó a Benito Pérez Galdós, que yo creo que también nos deja un gran aprendizaje de vida, de que cuando uno es desordenado en su vida personal, tiene muchas parejas, tiene muchos amantes, al momento de su muerte, pues se va a quedar totalmente sola o solo. Y desafortunadamente eso le pasó a Benito Pérez Galdós, a como vamos a descubrir hoy, porque él le tenía fobia al compromiso. Le encantaban las mujeres, era muy mujeriego, no discriminaba casadas, viudas, jóvenes, mayores, actrices, escritoras, de todo tipo, pero no podía comprometerse. O sea, él le tenía fobia al compromiso. Y eso pues trajo como consecuencia que él muriera tremendamente solo, aunque también tremendamente famoso y curiosamente pobre porque administraba muy mal sus ganancias. Y también nos deja eso de aprendizaje. Uno puede ser muy inteligente, pero si te gastas todo lo que ganas, pues obviamente en tu vejez no vas a tener un colchón para vivir. Bueno, vamos a ver la introducción que le hice a este escritor español muy importante, que además tuvo como amante a Emilia Pardo Bazán, como ustedes recordarán en uno de los videos que les conté que fueron amantes durante más de 20 años, pero no crean que es que él solamente tenía esa amante, sino que al mismo tiempo tenía muchísimas. Benito Pérez Galdós fue un novelista, dramaturgo, cronista y político español. Se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX y un narrador capital en la historia de la literatura en lengua española, hasta el punto de que varios especialistas consideran que es el mayor novelista español que ha existido después de Cervantes. Transformó el panorama novelesco español de su época, apartándose de la corriente romántica en pos del naturalismo y el realismo, aportando a la narrativa una gran expresividad y hondura psicológica, algo que no era muy común en la España de su tiempo, o sea que él fue un revolucionario. Llegó a ser propuesto al Premio Nobel de Literatura en 1912, sin embargo, debido a sus sagaces críticas a la Iglesia Católica, no le otorgaron el premio. Tuvo gran afición por la política, aunque él mismo nunca se consideró político, pero sí fue diputado, concejal, tuvo muchos cargos políticos y escribió muchísimas novelas porque afortunadamente Benito Pérez Galdós siempre tuvo mucho apoyo familiar. De hecho, lo mantuvo su madre, su padre, luego las hermanas, porque él era el más chiquito de una legión como de 10 hermanos. Entonces, al ser más chiquito, pues siempre tuvo mucho apoyo y por eso es que también, sin quitarle mérito, él es un escritor muy prolífero, porque durante muchos años, aproximadamente estos sus 50 años, él siempre tuvo mucho apoyo familiar para que él se dedicara solamente a escribir. Él termina en pobreza en sus últimos años de vida, sé que como no estaba acostumbrado a administrar el dinero porque su familia lo mantenía, vamos a decirlo, pues él gastaba mucho más de lo que ganaba. En su vida personal tuvo una larga lista de pasiones amorosas, y les voy a contar un poco de eso, esa es la parte buena de este en vivo, de ese chisme, ¿no? Estuvo con la actriz Concha Morel y también con la novelista Emilia Pardo Bazán y con muchísimas más. Hay un libro que se ha publicado que se llama Las mujeres de Galdós. Yo les voy a decir todos los nombres y son muchos. Y si esos son los nombres que conocemos, imagínense todos los que no conocemos. Nunca se casó, pero sí tuvo una hija natural llamada María Galdós Cobián, la cual no estuvo a su lado al momento de morir, porque hay que decirlo, él no fue un padre presente y eso siempre trae consecuencias. Para ser padre no basta solamente con tener hijos, sino que hay que estar, hay que involucrarse en la educación de los hijos, hay que darle amor, cariño, algo que él nunca hizo porque se dedicó completamente a su faceta como escritor. Esta es la vida de Benito Pérez Galdós.
el mujeriego incorregible, que murió completamente solo, pero también el escritor que se ganó el respeto de su pueblo por su talento literario, porque cuando Benito Pérez Galdós murió, le hicieron un funeral de estado y se calcula que para su época más de 40.000 personas acompañaron el cuerpo de Benito Pérez Galdós hacia el cementerio. Y 40.000 personas en una época en que no había redes sociales, mucha gente. Bueno, vamos a hablar un poquito de su familia, porque esta familia fue importante también en potenciar a Benito Pérez Galdós. Bueno, fue bautizado como Benito María de los Dolores. Fue el hijo número 10 de un matrimonio formado por el coronel del ejército Sebastián Pérez Macías, natural del municipio de Valsequillo de Gran Canaria, que de hecho había formado parte del batallón de voluntarios conocidos como la Granadera Canaria, que luchó en la Guerra de Independencia. Su madre se llamaba Dolores Galdós Medina, era de Palmas de Gran Canaria y era una mujer con un carácter muy fuerte que impuso una disciplina férrea en su hogar y con sus hijos. De hecho, él mismo lo diría que su madre era una mujer muy dura, una mujer que tuvo una presencia muy importante en la vida de Benito Pérez Galdós y en su personalidad, porque debido a esa disciplina tan férrea, es que él era callado, era tímido y además de una u otra manera creo que él buscaba la presencia de su madre en las amantes que tenía, porque las amantes de Benito Pérez Galdós eran mujeres siempre, o la mayoría, de carácter muy fuerte. Tenía un hermano que era militar, se llamaba Ignacio Pérez Galdós, que era capitán general de Canarias y que ejerció este cargo entre 1900 y 1905. Siendo aún muy pequeño, su padre lo aficionó a los relatos históricos, contándole pasajes y anécdotas que él había vivido en la Guerra de Independencia, en la que había participado. Ingresó en el Colegio de San Agustín, un colegio que tenía una pedagogía bastante avanzada para la época, en los años en que empezaban a divulgarse en España las polémicas teorías de la evolución de Darwin. Galdós desde muy joven comenzó a colaborar en la prensa local con poesías satíricas, con ensayos y con cuentos. Y en 1862 obtuvo el título de bachiller en artes en el Instituto de La Laguna, en Tenerife, donde había destacado por su facilidad para el dibujo y por su excelente memoria. Él tiene una autobiografía que se llama Memorias de un desmemoriado, que es un retruécano, es un juego de palabras porque él no cuenta prácticamente nada de su vida personal y él la aduce, dice, se justifica, diciendo que es que él tenía muy mala memoria. Falso. Benito Pérez Galdós tenía muy buena memoria. Lo que pasa es que no le gustaba contar nada de su vida personal y durante muchos años fue muy difícil saber algo de la vida personal de Benito Pérez Galdós porque la ocultó súper bien, pero ustedes saben que al final todo se sabe. Y un periodista hizo una investigación muy buena y sacó todas las amantes y todos los trapitos, por así decirle, de Benito, que yo diría más bien que es como su parte humana, porque todos tenemos luz y sombras. Resulta que el primer amor de su vida fue una primita que se llamaba Cicita, ¿ok? Que pues él se enamoró de ella, la familia no aceptó, mucho menos la madre, que era una mujer de un carácter duro. Cuando la mamá se dio cuenta de que él se había enamorado de la prima y parece que tuvieron algunos juegos inapropiados, decidió mandar a Benito Pérez Galdós a estudiar a Madrid, a estudiar Derecho, y a la prima la mandaron para Cuba. Porque Benito Pérez Galdós tuvo un abuelo que era cubano. Entonces, pues tenía esa ascendencia española y cubana, y entonces a la primita la mandaron para Cuba. No aprobaban obviamente esta relación porque ellos eran primos hermanos. Llegó a Madrid en 1862, se matriculó en la universidad y conoció a Francisco Giner de los Ríos, quien se dio cuenta que Benito Pérez Galdós tenía mucha habilidad para escribir. Además lo alentó a escribir poemas, cuentos, cosa que ya él hacía, pero lo alentó a que lo tomara como un profesional, cosa que él hizo a lo largo de toda su vida, porque él se dedicó a escribir con una disciplina férrea. O sea, sacó una cantidad de novelas impresionante, diferente de otros escritores, por ejemplo, Gustave Flaubert, que sacó Madame Bovary y le tomó más de 10 años escribirla. Benito Pérez Galdós era un escritor que continuamente estaba escribiendo y publicando, y eso solo lo puede lograr un escritor con disciplina.
muy parecido a lo que sigue haciendo al día de hoy este escritor peruano Mario Vargas Llosa, que a mí me sorprende que con 83 años, el año pasado sacó una nueva novela, entonces es un hombre muy trabajador. Bastante así de ese estilo era Benito Pérez Galdós, que se dedicó por entero a su obra literaria y a triunfar, y lo logró. Frecuentaba en esa época los teatros, la tertulia de Canaria en Madrid, ¿ok? Mezclándose siempre con la vida bohemia de la ciudad. También acudía a leer al Ateneo, a los principales narradores europeos en inglés y en francés. En el Ateneo va a conocer a Emilia Pardo Bazán, otra escritora muy importante, y ellos van a tener un romance muy largo de más de 20 años que termina mal cuando ella tiene una relación con uno de los mejores amigos de Benito Pérez Galdós. Pues son cosas que ocurren y pues se separaron, pero ellos tuvieron una relación muy larga. Ella fue una mujer importante porque además de ser su amante también era una especie de crítica literaria de su obra y él le daba a leer muchas veces sus novelas y también Emilia Pardo Bazán hacía lo mismo con Benito Pérez Galdós, o sea que además de ser amante eran muy amigos. Hay que decir también que tenían una relación abierta y tanto ella tenía amantes como él. El problema se da cuando ella tiene este amorío con un amigo de Benito Pérez Galdós y a él le van con el chisme. De hecho, por error, el amigo le cuenta que ha tenido unos días apasionados con la escritora. Él le pregunta a Emilia Pardo Bazán y ella lo niega, pero él tenía las pruebas. Entonces eso resquebrajó la confianza porque la base de esa relación abierta era no mentirse. O sea, era contarse quiénes eran los amantes de cada uno y eso quebró la relación. Pero bueno, sigamos. De esta época de su juventud, él cuenta lo siguiente en su libro Memorias de un desmemoriado, que es una autobiografía, en la cual él no cuenta nada ni de sus amores, ni de la hija que tuvo, o sea que él tenía una memoria selectiva, ¿no? Cuenta, entré en la universidad donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía, como me he referido en otro lugar. Me escapaba de las cátedras, ganduleaba por las calles, plazas y callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta abigarrada capital. Mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático, o sea, comenzó haciendo obras de teatro, luego se quedaría con la novela, lo cual fue muy buena decisión porque es donde tenía más talento. Y si mis días se me iban en flanear por la calle, o sea, en perder el tiempo paseando, invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias. Frecuentaba el Teatro Real y un café de la Puerta del Sol, donde se reunía buen golpe de mis paisanos. Este lo cuenta en su biografía. Entonces nos da una idea de que era una persona que le gustaba la vida bohemia, le gustaba ir a los cafés, pero era un hombre muy callado. De hecho, siempre estaba callado. Era asiduo a los teatros. En una ocasión le impresionó en especial una obra que se llamaba La venganza catalana de Antonio García Gutiérrez. Los cronistas y biógrafos recogen que ese mismo año Benito Pérez Galdós, siendo muy joven, comenzó a escribir como redactor meritorio en La Nación y El Debate y también en la revista del Movimiento Intelectual de Europa, o sea que ya comenzó desde joven a hacer una labor de escritor y de periodista. Al año siguiente, en calidad de periodista, asistió al pronunciamiento de los sargentos del cuartel de Saint-Gilles y en 1867 hizo un viaje al extranjero como corresponsal de París. Volvió de París influenciado por las obras de Balzac, de Dickens, además tradujo varias obras de Dickens, lo cual nos deja claro que dominaba varios idiomas, el francés, el inglés y por supuesto el español, algo que era muy común en los intelectuales de su época. Además era un hombre muy inteligente, con mucha habilidad para los idiomas. Bueno, toda esta intensa actividad literaria hizo que lo expulsaran de la carrera de Derecho, eso enfureció mucho a su madre, pero pues ni modo, él no quería ser abogado y lo terminan expulsando de la universidad en 1868. O sea que realmente Benito Pérez Galdós nunca terminó una carrera, sino que se dedicó completamente a su carrera literaria y fue autodidacta. En ese mismo año se produjo la Revolución de 1868, en la que cayó la reina Isabel II, y de hecho él fue testigo de primera mano de ese evento histórico tan importante, y por eso él se convirtió en un historiador muy importante de los eventos más importantes que ocurrían en España. De hecho, los especialistas en la obra de Benito Pérez Galdós dicen que pues ha sido uno de los mejores cronistas que ha tenido España.
En 1869, mientras vivía en el barrio de Salamanca con su familia, comenzó a escribir varias obras literarias. En 1870, gracias a la ayuda económica de una de sus cuñadas con la que tenía muy buena relación, publicó su primera novela, La Fontana de Oro, que realmente, como toda obra primeriza, no fue una gran obra, pero que sí ya dejaba entrever que él se iba a convertir en un gran escritor. Luego publicó La Sombra en 1871, que había estado ya apareciendo por entregas en una revista de España dirigida por José Luis Albareda, que más tarde asumió Benito Pérez Galdós entre 1872 y 1873. También va a trabajar en la redacción del Debate y también va a conocer y hacerse muy amigo del novelista José María de Pereda. En 1873 va a comenzar a publicar Los Episodios Nacionales, que es una magna crónica del siglo XIX que recogía la memoria histórica de los españoles a través de su vida íntima y cotidiana y de su contacto con los hechos de la historia nacional, porque él era un gran curioso de la historia de España. De hecho, dato importante, se reunió con la reina Isabel II para que le contara de primera mano cómo era la vida en las cortes. Entonces también era un hombre que estaba muy bien conectado con la realeza de su tiempo. Escribió esta obra compuesta en 46 episodios y es un conjunto novelístico que constituye una de las obras más importantes de la literatura española de todos los tiempos, porque es el culmen de la novela histórica española. Para escribir esta novela, él se dedicó a recorrer España en coches de ferrocarril de tercera clase, conviviendo con el pueblo miserable y hospedándose en posadas de mala muerte y teniendo relaciones con prostitutas. Sin embargo, durante estos años, Benito Pérez Galdós llevaba una vida muy cómoda, porque como él era el más chiquito de todos los hermanos, lo querían mucho, lo mimaban, ¿no? Además, cuando chiquito tuvo asma, entonces era un niño muy sobreprotegido. Cuando mueren sus padres, él se mueve a vivir con dos de sus hermanas. Luego, cuando mueren las hermanas, se mueve a vivir a la casa de un sobrino que se llamaba José Hurtado de Mendoza. Así que él siempre, al menos hasta sus 50 años, tuvo tiempo para dedicarse a su carrera literaria. O sea, tenía algo que cualquier escritor envidiaría: tiempo y apoyo familiar para dedicarse completamente a escribir y para no preocuparse por la economía del hogar. En otras palabras, pues lo mantenían, pues. Se levantaba muy temprano porque era un hombre muy trabajador. Desde que salía el sol, escribía desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana a lápiz porque no le gustaba usar la pluma. Después se iba a pasear por Madrid a espiar conversaciones ajenas porque aunque era muy callado, era muy curioso. Era un gran observador y por eso en sus obras nosotros vemos tantos personajes, tantos diálogos, porque a él le encantaba salir a caminar, algo que también hacía Charles Dickens, que también se le llama el gran observador de su tiempo. Entonces le encantaba salir por Madrid a caminar y ahí pues se metía en los barrios bajos y de esos barrios truculentos salían sus mejores historias y también sus diálogos. No bebía, pero sí le gustaba mucho fumar y cuando caía la tarde, una vez que volvía del paseo, se dedicaba a leer novelas en español, inglés y francés porque era políglota para ir puliendo su estilo. Sus escritores favoritos fueron Shakespeare, obvio, Dickens, Cervantes, López de Vega y en su madurez León Tolstoy, que de hecho cuando él lee León Tolstoy, él decide que sus novelas tienen que dar un giro y de hecho ocurre precisamente porque lo permea mucho la espiritualidad de León Tolstoy. Después de que leí un rato, volví a los paseos y a no ser de si había algún concierto, pues de hecho se acostaba temprano. No iba mucho al teatro, los fines de semana salía y participaba de la vida cultural de Madrid, pero siempre de manera muy callada, que eso es lo que hacía todo el mundo. Y me impresiona que se haya convertido en político porque dicen que prácticamente no hablaba Benito Pérez Galdós. Y obviamente pues esto fue una estrategia de los políticos de su tiempo que lo quisieron meter en varios partidos para un poco verse beneficiados por la fama de Benito, o sea, por su talento.
En cuanto a su aspecto personal, Galdós siempre vestía de negro. Esto lo hacía de manera estratégica para no llamar la atención cuando llegaba a los lugares, a los barrios, a los prostíbulos, de donde él recogía los insumos para escribir sus novelas, porque yo siempre digo que nadie escribe de lo que no conoce. Entonces, para él escribir las novelas que creó, obviamente él tenía que visitar los barrios bajos, visitar diferentes ambientes y lugares, y siempre estaba tomando nota y además tenía una excelente memoria. Era un hombre muy callado, era un hombre que de hecho prácticamente no llamaba la atención porque lo que le gustaba era pasar inadvertido en los lugares para él observar y así retratar nuevos personajes para sus novelas. Desde su llegada a Madrid, una de las mayores aficiones de Galdós era ir al Viejo Ateneo en la calle Montera, donde tuvo la oportunidad de hacer amistad con muchos intelectuales importantes. También le gustaba ir a las tertulias literarias del Café de la Iberia, la Cervecería Inglesa y del Viejo Café de Levante. Y en 1872 se aficionó a los torridos de toros en Santander, algo que también le gustaba hacer, e incluso se compró una casa en el Sardinero donde puso una finca, la finca de San Quintín, porque le encantaba la naturaleza. En esa época estaba llegando el naturalismo a España, el naturalismo de Francia, y el naturalismo, como pasó con Emilia Pardo Bazán, comenzó a influenciar sus ideas narrativas. Y en 1881 él publicó una novela que tituló La Desheredada, que fue una novela que marcó un cambio enorme en su estilo y que le dio gran fama. Con La Desheredada abandonó el género de la novela de tesis, de la novela histórica, y abrió el ciclo de las novelas españolas contemporáneas, de las novelas que retrataban la realidad, las problemáticas sociales y que normalmente tenían, no es casualidad, como protagonistas mujeres fuertes y muy decididas. A partir de entonces comparecen ampliamente, bajo perspectivas naturalistas, elementos novelescos muy novedosos en Galdós. Por ejemplo, la locura generosa y abnegada, la debilidad sentimental femenina, el egoísmo masculino, la exploración de la inquietud romántica, el análisis de la dureza pragmática. Y él escribe entonces una novela que también fue muy famosa, que se las recomiendo si no la han leído, a mí me encantó, que se llama Ángel Guerra. También escribe sus episodios nacionales, El Audaz, Los Apostólicos, Un Facioso Más y Algunos Frailes Menos, y Las Generaciones Artísticas de la Ciudad de Toledo. En mi opinión, Ángel Guerra y La Desheredada son las novelas que más me gustan de él, se las recomiendo. Junto a su carrera literaria, Galdós también tuvo una exitosa carrera como parlamentario, algo que se estilaba, algo que hizo Antonio Machado, algo que hizo Miguel de Unamuno, Rafael Alberti, que tenían también vida política. En 1886 ingresó en el Congreso como diputado por Guayama, Puerto Rico, lo cual me sorprendió porque Benito Pérez Galdós nunca estuvo en Puerto Rico. Entonces digo yo, ¿cómo puede ser que haya ganado una diputación? Bueno, pues precisamente porque esto lo hicieron de manera estratégica, porque ya él tenía fama como novelista y este partido lo que quería era tener un diputado famoso, pero jamás fue a Puerto Rico, pero tenía una diputación. Era tímido, muy callado, le encantaba observar todo, pero prácticamente no hablaba. Más tarde, en las elecciones generales de España, en 1910, se presentaría como líder de la Conjunción Republicana Socialista, formada por varios partidos republicanos y el PSOE, y en esa coalición obtendría un 10.3% de los votos y nuevamente obtendría un importante cargo político. Ahora, yo me pregunto, cuando estaba buscando esta información, ¿por qué si Benito Pérez Galdós no hablaba, no era político de formación ni diplomático, tuvo tantos cargos en la política? Bueno, porque obviamente era famoso, era un hombre inteligente, era un intelectual de prestigio y muchísimos partidos políticos le ofrecieron curules, ¿no? Algo muy común, es muy común que los partidos políticos hagan alianza con los escritores de su tiempo y pues de esa manera ganan fama, renombre y obviamente votos. Entonces ahí está la explicación.
Ahora, en su producción novelística, todavía dentro del siglo de las novelas españolas contemporáneas, inicia en esta época una segunda fase tras publicar Realidad en 1889, porque inicia la lectura del escritor ruso León Tolstoy. León Tolstoy le va a fascinar porque él lee de Tolstoy La Guerra y la Paz y entonces decide abandonar el naturalismo y comenzar a inclinarse más por la vida espiritual, ¿no? Y publica así entre 1891 y 1897 10 novelas grandísimas, muchachos. Por eso les digo que Benito Pérez Galdós era muy trabajador. Publicó Tristana, La loca de la casa, Torquemada en la cruz, Torquemada en el purgatorio, Torquemada y San Pedro, Nazarín, Alma, Misericordia y El abuelo. No, porque era muy trabajador y muy disciplinado. Por otro lado, Galdós también tuvo una vocación teatral, escribió algunas obras, una se tituló Empezó con quien mal hace, bien no espere, qué divertido, el drama histórico La expulsión de los moriscos, y siguió también con una comedia llamada Un joven de provecho. La verdad es que no tenía tanto talento para la dramaturgia, hay que decirlo. Donde él obtuvo fama fue en la novela, pero sí incursionó en las obras dramáticas y lo sacó a colación porque pasó algo muy importante que lo va a afectar años después. Y es que Galdós escribió una obra de teatro que tituló Electra. Esta obra se presentó en un teatro en Madrid y fue un éxito, a la gente le encantó la obra. Yo creo que no tanto porque estuviera tan bien escrita, porque él era mejor novelista que dramaturgo, pero porque en la obra había una crítica muy fuerte a la Iglesia Católica. Obviamente esto escandalizó a los sectores más conservadores y lo va a afectar en el futuro, les digo, porque cuando él fue nominado para recibir el Premio Nobel de Literatura, el mismo Papa intervino para que no le dieran el premio, una manera de pasarle factura por esta obra que fue un escándalo en su momento y que obviamente fue un golpe bajo y me parece lamentable que hayan tomado esa medida porque él merecía el Nobel de Literatura. Muchos de los archivos del Vaticano se han abierto y se han encontrado las cartas de cardenales presionando para que no le dieran el premio, al final no se lo dieron. Sin embargo, yo creo que al final fue su público y su pueblo quien le terminó otorgando el mayor premio de todos, el cariño y el respeto que solo se gana un escritor cuando es bueno y cuando sobrevive a lo largo del tiempo. Y por eso, hoy en 2022, todavía estamos hablando de Benito Pérez Galdós. Pero sí que hay injusticia que no le dieran el Nobel. Ahora, el 7 de febrero de 1897, le dieron un sillón en la Real Academia Española, sillón que compartió con otros amigos, con Antonio Machado, aunque nunca se presentó para recibir el sillón porque no quería, lo compartió con Miguel de Unamuno, o sea que él estaba muy metido con los escritores de su época. Además, él abrió una casa editorial en 1904, le fue más o menos porque Benito Pérez Galdós era muy bueno escribiendo, pero era muy malo en los negocios. Y desafortunadamente en sus últimos años, por eso es que él murió pobre y además murió ciego y además murió solo. Entonces, esa parte humana de él, creo que también hay que rescatarla, entenderla y aprender lecciones, ¿no? De eso. Entonces, abre una casa editorial, no le va muy bien en la casa editorial, al final la cierra. Además, vamos a hablar ahora del chisme. El chisme de la vida de Benito Pérez Galdós, porque hasta ahorita, bueno, su faceta como escritor, su faceta como político, pero él tuvo una faceta don juanesca, porque era súper mujeriego, que seguramente ustedes no conocen. Es una faceta poco divulgada, pero cierta. Hay un libro llamado Las mujeres de Galdós y muchísimos artículos que les dejo siempre en la lista de referencias, donde ustedes pueden descubrir todas las amantes de Galdós. La verdad es que Benito estuvo siempre influenciado por las mujeres de su entorno. Probablemente porque en su psicología él siempre buscó a su mamá, ¿no? Tal vez porque él nació cuando sus padres estaban muy mayores, fue el menor de 10 hermanos, fue muy mimado por las mujeres de su entorno, fue mimado por su madre, aunque tenía un carácter duro, pero mimado al fin, por las tías, por las 6 hermanas que tenía, por las sirvientas. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, es que como él era el más chiquito de la familia, siempre elegían a un criado
para llevarlo a la escuela y recogerlo. Y eso pasó incluso cuando Benito ya era un adolescente, lo cual pues es un poco extraño, ¿no? Y era para que al niño no le pasara nada. Entonces, Benito Pérez Galdós siempre fue como muy mimado, fue aniñado en su comportamiento. También, como padeció de asma siendo muy pequeño, fue muy sobreprotegido. Además, una de sus hermanas contó que recibió la lactancia materna durante más de 3 años porque la mamá tenía miedo de que el niño, como era asmático, muriera si ella le daba otro tipo de leche. Entonces, esto también parece ser algo menor, pero puede haber influido en esta personalidad bastante callada, silenciosa y que constantemente estaba buscando a una especie de madre en todas sus amantes. Además, su madre era una mujer muy fuerte, con un carácter muy férreo, que se imponía dentro del hogar. Y también yo creo que eso fue importante porque Benito Pérez Galdós tenía una personalidad, no quisiera decir floja, tal vez un poco débil ante las mujeres. Y las amantes que tenía normalmente eran mujeres de carácter muy fuerte, ¿no? Además, en el proceso de formación de su carácter, también influyó la vida un poco irregular que luego tuvo como estudiante en Madrid, tiempo en que él vivió en pensiones de mala muerte, cuando él estaba recopilando información para sus novelas. Él vivió muchas veces y tuvo amistades en los barrios bajos de Madrid, a los cuales asistía no por necesidad, porque ya les digo que como hasta los 50 años él nunca se tuvo que preocupar por dinero, pero sí porque él iba a buscar información para sus novelas y ahí pues tuvo una vida algo promiscua con las prostitutas. Sin embargo, a diferencia de Bécquer, no era un hombre de prostitutas, sí en su juventud, pero era más bien de amantes un poco más estables, si podemos decir que un amante es algo estable. Por otra parte, en su juventud, él era un hombre atractivo, era un hombre alto, delgado, de color moreno, algo pálido y de expresión tímida e interrogante. Características que lo hacían muy exitoso con el sexo femenino. Más tarde, cuando ya él se vuelve un escritor muy importante dentro de España, tiene muchas relaciones con actrices porque obviamente siendo un escritor importante, también un dramaturgo de menor importancia, pero dramaturgo al fin, muchas actrices jóvenes se le acercaban y además que puede ser que él no haya sido un hombre tremendamente guapo, pero tiene que haber sido un hombre tremendamente interesante. O sea, porque imagínate que Benito Pérez Galdós te contara cómo había escrito sus novelas, cómo creaba sus personajes. O sea, era un hombre que seducía indudablemente por su inteligencia. O sea, bueno, probablemente por su fama y por ser concejal y por ser diputado. O sea, había un montón de cosas que abonaban a esa personalidad tremendamente arrolladora y exitosísima con las mujeres. Dato importante es que Galdós permaneció soltero hasta su muerte, pero sí tuvo muchas amantes importantes. Tenemos nombres y aquí se las traigo todas. La actriz meritoria Concha Ruth Morel, la novelista Emilia Pardo Bazán, la actriz Carmen Covella, la poetisa y narradora Sofía Casanova, la actriz Ana Yudic, la cantante Marcela Sembrich, la artista Elisa Cobún, la actriz Concha Catalá y la viuda Teodosia Gandarías Landete. ¿Ok? Se le conocen con nombre y apellido 9 amantes, bastante. Y tuvo más. Estas son las que le conocemos el nombre. Además, tuvo una hija natural con Lorenza Cobian, la cual nació en 1891. De hecho, el escritor y periodista Francisco Luciantes, en un reportaje que escribió sobre Benito Pérez Galdós, pudo entrevistar a su criado de toda la vida, que se llamaba Victoriano Moreno. Y miren lo que dijo de Benito Pérez Galdós. No he conocido hombre más faldero. Aquí un lío, allí otro. Si no trajo al mundo 10 o 12 hijos naturales, no trajo ninguno. Y es que realmente Benito Pérez Galdós no dejaba, muchachos, títere con cabeza. Ser casada, con hijos, viuda, rica, pobre, no eran problema. Estaba abierto a los encuentros femeninos en todas sus posibilidades, hasta en tríos y cuartetos. Siempre estaba metido en líos con esposos molestos o amigos muy decepcionados que no entendían cómo Benito Pérez Galdós, que parecía ser un hombre tímido, callado, casi
inofensivo, pudiera hacer caer a la novia más enamorada o a la esposa más devota. Tal era su fama que, o sea, a los amigos no les gustaba que Benito Pérez Galdós se quedara a solas con su esposa, ni tampoco con su novia, porque el hombre tuvo amantes para parar un tren. Tal vez era su fama, su talento literario, su capacidad de enamorar con dulzura, ese aire inocente, esa cara pueril, o tal vez todo en su conjunto. Pero la verdad es que Benito Pérez Galdós tuvo muchísimas amantes, las cuales coexistían a veces de manera pasiva y a veces de manera agresiva, que hubo varios escándalos de celo en su casa, de mujeres que llegaban a reclamarle. Y a pesar de haber tenido muchísimas mujeres, nunca se casó con nadie. De hecho, sus amigos decían que Benito Pérez Galdós le tenía terror al compromiso y que quería tener una vida libre y sin ataduras, y así fue. En el último periodo de su vida, Galdós repartió su tiempo entre los compromisos políticos, las mujeres, y su actividad como dramaturgo. Sus últimos años estuvieron marcados de modo progresivo también con la pérdida de la visión y las consecuencias de varios descuidos económicos y una gran tendencia que siempre tuvo a endeudarse de forma continua. Pedía préstamos a usureros inescrupulosos y las editoriales le hacían muchas veces contratos abusivos e injustos en los que el famoso escritor español casi no ganaba nada. Además, constantemente, hay que decirlo, hacía malas inversiones que poco a poco dilapidaron la fortuna que hizo como novelista. Y cuando perdió la visión ya no pudo seguir escribiendo y por tanto ya no pudo seguir ganando dinero. Por eso Benito Pérez Galdós murió completamente arruinado económicamente, completamente solo, sin esposos, sin hijos y sin familia, ya que pues la mayoría de su familia, como recuerden que él era el menor de 10 hermanos, ya habían muerto todas sus hermanas, sus hermanos, sus padres, así que él murió completamente solo, lo cual también me parece muy triste, ¿no? Pero es lógico, uno cosecha lo que siembra, y como él cosechó dolor hasta cierto punto por las mujeres a las cuales pues engañaba, le era infiel y todo lo demás, pues al final él murió solo. A pesar de eso, antes de morir, el 20 de enero de 1919, se levantó en el Parque del Retiro de Madrid una escultura erigida por suscripción pública con el rostro de Benito Pérez Galdós, como una manera de rendirle tributo, porque ya en este tiempo él estaba muy viejito, estaba muy enfermo, estaba ciego y también estaba triste, entre otras cosas porque no había recibido el Premio Nobel de Literatura. Y este acto fue muy importante para él porque fue un acto de respeto y de reconocimiento social para un Benito que en esa época, es increíble, vivía prácticamente en harapos. Estaba pobre, estaba ciego, al punto que había gente que le llevaba comida a la casa a Benito porque ni siquiera tenía para comer, lo cual me parece terrible considerando que se piensa que es el segundo escritor español más importante de todos los tiempos. Pero bueno, malas decisiones lo llevaron a este final triste. Ahora, durante el evento en que develaron la estatua, y me parece muy bonito esta anécdota, Galdós pidió que lo alzaran, como estaba ciego, para palpar con sus manos la obra. Y cuentan las personas que estuvieron que lloró muy emocionado al comprobar la fidelidad del monumento con su físico. Tan solo un año después, Benito Pérez Galdós, uno de los cronistas más importantes de España, prolífero novelista, como hemos visto, muchísimas obras, largas todas, murió en su casa de la calle Hilarión, Eslava de Madrid, una madrugada del 4 de enero de 1920. Y esto me parece tristísimo. Murió completamente solo, una consecuencia inevitable de esa faceta de Don Juan que lo llevó hasta cierto punto a ser odiado por las mujeres que un día lo amaron. Sin embargo, hay que decirlo también, y me parece excelente, el día de su entierro, más de 40.000 ciudadanos españoles, bastante en esta época, muchachos, imagínense 40.000 personas,
Acompañaron su ataúd hasta el cementerio de la Almudena, en claro homenaje a este prolífero escritor español. Así que en cierta manera, aunque nunca ganó el Nobel de Literatura, siento que este último espaldarazo que le dieron sus fanáticos, sus amigos y el pueblo español, creo que lo debe de haber llenado de un gran orgullo, y por eso me parece excelente que al menos en sus últimos años le hayan hecho este monumento que sigue existiendo al día de hoy. Bueno, a manera de conclusión, ¿qué puedo decir de Benito Pérez Galdós? Fue un escritor español de gran prestigio en su país, publicó muchísimas novelas, les recomiendo La Desheredada, me gustó muchísimo, y tuvo también relativa fama como dramaturgo. Debido a sus problemas con la Iglesia Católica, porque era muy crítico de los curas, nunca pudo ganar el Nobel de Literatura. Además, en su vida personal, nunca pudo sentar cabeza. Tuvo muchísimas amantes, muchas relaciones abiertas, pero todas efímeras, o sea, relaciones inestables, ya que él no podía serle fiel a ninguna mujer. Obviamente, alguna carencia personal tenía, porque pienso que eso no es normal. O sea, no es normal que un hombre esté al unísono con un montón de mujeres, que nunca pueda tener una pareja estable. Vean la diferencia con Antonio Machado, ¿no? Que se casó con Leonor, que tuvo un amante, pero fue una a lo largo de toda su vida. O el mismo Juan Ramón Jiménez también, que tuvo una mujer, su esposa, muy estable a lo largo de toda su vida. El mismo Rubén Darío, que se enamoró de Francisca Sánchez y tuvo esta mujer a lo largo de toda su vida. Alguna carencia emocional tenía Benito Pérez Galdós, que no podía estar con una sola mujer. Y esto obviamente lastimaba a las mujeres que se enamoraban de él y al final lo abandonaban, ¿no? Y además que él estaba con muchas mujeres al mismo tiempo, mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales. Entonces fue un mujeriego empedernido. A la larga, este terror al compromiso y esta obsesión por las mujeres le pasó la cuenta, ya que en su lecho de muerte no estuvo ni siquiera su única hija, ¿ok? Obviamente resentida por este padre, tampoco presente en su vida, no fue un padre presente y esa es la verdad. Y no estoy hablando mal de él, porque a veces tal vez ustedes malinterpretan cosas que yo digo, pero es que detrás de todo escritor y de todo genio hay un ser humano que se equivoca, que comete errores, y bueno, hay que decirlo, Benito Pérez Galdós fue un mujeriego y no fue un padre presente, y eso no le quita nada como novelista, esa es la verdad. Murió totalmente solo, ciego y pobre, porque pues gastaba mucho más de lo que ganaba, les comentaba, y además pues la gente se aprovechaba, porque imagínense a un Benito solo, ya en la cenitud de la vida, muy mayor, que no podía ver, que ya no podía escribir. Entonces muchas veces él empeñaba las cosas de la casa y la gente se aprovechaba, no se las devolvía, le daban un precio que no era. O sea que económicamente él murió muy, muy pobre. Bueno, el punto que les digo, que cuando se publica un reportaje sobre la situación tan dramática en la que vivía Benito Pérez Galdós por un periodista español, la gente se sensibilizó tanto por el grado de abandono en que estaba Benito Pérez Galdós que le llevaban comida para que por lo menos no se muriera de hambre, o sea, los vecinos, los amigos, ¿ok? Y así era como sobrevivió Benito, pues que me parece triste, porque siendo un escritor de su talla, debería haber muerto, no porque el dinero sea lo más importante, pero con toda la comodidad, los cuidados, la tranquilidad, como murió Juan Ramón Jiménez, muy cuidado por su familia, tranquilo, pero no, desafortunadamente murió en la más absoluta miseria. Sin embargo, no podemos negar que Benito Pérez Galdós es considerado por los críticos actualmente como el segundo novelista más importante de España, solamente superado por el gran Miguel de Cervantes. Y sus novelas nos siguen recordando que la ficción es solo un espejo innegable de la más cruda realidad. Bueno, y esa ha sido la vida de Benito Pérez Galdós. Estoy segura que han descubierto cosas que no sabían. Espero que después de este video vayan corriendo a buscar una de sus novelas. A mí, a lo personal, me encantó La Desheredada. Pero él tiene otra novela también muy importante que se llama Andrés
ahorita se me va el nombre, creo que está aquí arriba, que también me gustó, pero en lo personal, para mí, la mejor es la Desheredada. Pero bueno, esto es un aspecto de gustos. Si no te has leído nada de Benito Pérez Galdós, te recomiendo que lo hagas. Es un novelista, sobre todo en su etapa madura, muy crudo, muy realista. Y bueno, como a mí en lo personal me gustan mucho las novelas realistas, entonces es uno de mis escritores favoritos. Además, me imagino que habías descubierto muchas facetas interesantes que te deben de hacer entender que Benito Pérez Galdós fue una persona compleja, una persona que tuvo aciertos, que tuvo errores, pero todo esto también es bueno conocerlo porque nos hace entender el ser humano que hay detrás de las novelas y también nos hace desmitificar un poco esa idea de que la literatura es aburrida, que las novelas son aburridas, que cuentan cosas viejas y en realidad no es así. O sea, la literatura es reflejo de la más cruda realidad. Y para escribir sus novelas, como les comentaba, él iba a los barrios bajos, conocía a las prostitutas, conocía a los asesinos. O sea, él se metió de verdad bajo la piel de España. Por eso es que es un personaje tan importante. Te dejo como siempre la lista de referencias. También te dejo en la descripción este ensayo por si lo quieres descargar. También les pido que si no se han suscrito, se suscriban a mi canal, me regalen un like, me dejen un comentario. Quisiera saber si se han leído alguna obra de Benito Pérez Galdós. Si la respuesta es sí, déjamelo saber en los comentarios. Quisiera también saber si sabías que detrás de ese Benito Pérez Galdós callado, tímido, había en realidad todo un Don Juan que básicamente tuvo amantes para parar un tren. O sea, que tuvo muchísimas relaciones que se solapaban entre sí. Las mujeres llegaban y hacían escándalos a la casa. O sea que en su vida amorosa él fue muy intenso y también muy desordenado. Déjame saber también, ¿por qué crees que Benito Pérez Galdós murió solo, murió pobre, murió ciego, descuidado? ¿A qué crees que se debió eso? En mi opinión, se debió precisamente a que vivió una vida personal muy desordenada. Probablemente no pensó que en algún momento, cuando él fuera viejito, iba a necesitar amor y cariño, iba a necesitar una pareja, iba a necesitar a lo mejor hijos, y creo que no lo pensó. Creo que se dedicó a su faceta como novelista, en su vida personal tuvo una vida muy desordenada y pues esto trajo como consecuencia que muriera completamente solo. Déjame saber todo eso en la casilla de los comentarios. Comparte este video con otras personas amantes de la literatura como nosotros y recuerda que nos seguimos viendo los miércoles, los viernes y los domingos. Les mando un beso y un abrazo. Los quiero mucho. Bye bye.